Cristo, el más grande de la historia. Amén. La humanidad a lo largo de la historia, queridos hermanos y hermanas, ha levantado hombres designándolos como grandes e imprescindibles. Podemos reconocer el genio militar conquistador de Julio César. La historia se ha postrado ante la grandeza y las proezas de Alejandro Magno, ante el ciclón bélico que implicaba las conquistas y el liderazgo del gran Napoleón Bonaparte. Estos personajes que he mencionado se han ganado, sin lugar a dudas, un lugar en la historia por la fuerza de las armas, como también por la destrucción, la violencia y la agresión a otros. Pero también no podemos olvidar a otros tan insignes que con la fuerza de sus palabras lograron lo que otros solo pudieron con la fuerza de las armas. Me viene a la memoria, sin lugar a dudas, Martin Luther King, el hombre que luchó contra la segregación racial y por los derechos civiles de la gente de color en Estados Unidos, que finalmente fue asesinado, luchando contra la violencia que un gobierno imponía y en ciertos estados con mayor violencia que en otros. Traigo a la memoria al gran Mahatma Gandhi, ¿cierto? El hombre de alma grande, que también a través de un mensaje pacificador logró definitivamente la independencia de la India como una suerte de factoría del gobierno inglés. Ellos han trascendido en el tiempo, como asimismo otros grandes músicos como Mozart, Beethoven. En la literatura, ¿cierto? Encontramos a Shakespeare, Balzac, Dostoyevsky y otros tantos que dejaron como testimonio obras colosales en la música y en la literatura. Todavía nosotros podemos escuchar y nuestros sentidos exaltarse con la novena sinfonía de Beethoven en la parte coral. Que no haya, y si no lo ha hecho, por favor, se lo sugiero que lo haga, que no haya sentido la exaltación del alma cuando ese coro unido a la música en una de las partes de la novena sinfonía, ese grito ensordecedor de belleza que se registra en esa obra. Pero frente a todo eso, querido Emilio, ninguno de los hombres mencionados, ninguno de ellos, o ante ninguno de ellos, el mundo se detiene para recordarle. En ninguno de ellos la humanidad toda se recoge en un instante de reflexión profunda, reconociendo no solo el valor histórico que éste tiene, sino también el alcance espiritual y la influencia que ha generado en el mundo de todos los tiempos. Me refiero a Cristo. Ninguno de los grandes hombres es siquiera la sombra del talante del carpintero judío que vivió en el siglo I y que cuyo mensaje ha trascendido a todas las culturas, todas las edades y ha alcanzado en la historia un reconocimiento que ningún otro hombre ha logrado ser reconocido, como el caso de nuestro Señor Jesucristo. Sobre él, hermanos y hermanos, nuestra boca nunca debe cansarse de hablar, nuestro corazón nunca debe cansarse de rendirle pleitesía, que en lo profundo de nuestra alma nunca debe cansarse de adorarlo en todo momento. Nadie como Cristo merece ser exaltado, reconocido y amado. Cristo el crucificado, el azotado, el herido, el humillado y sobre todo el resucitado. Por esta razón la iglesia se reúne cada día domingo para cantar alabanzas y para que todo corazón y toda boca confiese que Cristo es el Señor, el eterno Dios que se hizo carne para y por nosotros. La pregunta que les formulo a ustedes hoy día: ¿hay algo o alguien superior a Cristo? ¿Existe quienes intentan menoscabar su gloria y su grandeza? Pero sin lugar a dudas la historia completa lo reconoce como Señor, lo adora como Dios y muchas vidas han sido cambiadas por Él. Cristo, como dice el título de un libro de John Stott, Cristo es el incomparable.
Recogí una cita de Ernest Renan, aun cuando era un teólogo liberal, que no amaba precisamente al Cristo de la forma que lo amamos nosotros, pero él escribió en uno de sus libros, y cito, abro comillas: a pesar de cualquier inesperado fenómeno que pueda surgir en el futuro, Jesús no será jamás superado. Su adoración renovará constantemente su vigor. El relato de su vida producirá incesantes lágrimas. Sus sufrimientos ablandarán los mejores corazones. Y las edades proclamarán que entre los hijos de los hombres no ha nacido ninguno más grande que Jesús. Cierro la cita. Quiero referirme esta mañana, en uno de los apartados de este sermón, a Cristo el exaltado. La crítica moderna, como asimismo el liberalismo teológico, ha intentado proveernos la imagen de un Cristo terrenal, de un personaje del cual no se tiene una certeza clara, según ellos, de su existencia histórica. Y mucho menos, aun cuando algunos aceptan su existencia histórica y dicen, sí, efectivamente Cristo existió, pero de ninguna manera le vamos a sumar o conceder los atributos que los relatos bíblicos le conceden. ¿Me explico? Jesús era un gran hombre, pero en ningún caso, dicen ellos, era Dios. Ernest Renan, ¿cierto? El mismo que a su momento reconocía la grandeza de Cristo, dice lo siguiente: aunque Jesús creía que él era el Mesías, no era una encarnación de Dios, porque lo reconocen como un grande, pero nunca es Dios, no es divino. Dicen ellos, lo que representan las letras de Renan, es lo que pensaban muchos hombres en el siglo XIX y también en el siglo XX. Y sigo citando: los evangelios están llenos de errores y concepciones falsas. Y en lugar de una resurrección verdadera, la pasión de una promesa, en referencia a María Magdalena, perdón, la pasión de una posesa, porque según Renan, María Magdalena estaba poseída por demonios, y lo que vio cuando llegó a la tumba de Cristo fue una alucinación. Por lo tanto, una loca, en definitiva, esa Renan nos regaló un Cristo resucitado. Porque los intelectuales han hecho grandes esfuerzos para desacreditar los relatos bíblicos, señalando que son fábulas sin ningún valor histórico y que el Cristo que se describe en sus páginas no es más que una invención mítica de un hombre que nunca existió. Lo que los evangelistas y los textos bíblicos hablan son solo fábulas para muchos de ellos. No tengo, hermanos, como motivación esta mañana hacer una apología de los libros del Nuevo Testamento, acerca si son fiables o no, porque no tengo tiempo. Este sermón no me permite abordar una cuestión que es relevante, sin lugar a dudas, pero que me demandaría mayor tiempo del que poseo esta mañana para charlar con ustedes sobre Cristo. Quiero que demos una mirada hoy día a los 4 evangelios y no solo escuchemos con los oídos, hermanos y hermanas, sino que pongamos el corazón para que reconozcamos a Cristo en cada una de las palabras de estos evangelistas, para que podamos ver a Cristo, el verdadero Dios encarnado. Y quiero retroceder a la etapa más primigenia, inicial de Cristo, cuando solo era un niño. Mateo nos relata en el capítulo 2, versículo del 9 al 12, dice: ellos después de oír al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con gran alegría. Verso 11 del capítulo 2 de Mateo. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro camino. La gente comúnmente le llama reyes magos. En realidad no eran magos que venían de Oriente. Y que tiene una explicación histórica que tampoco vamos a abordar en este sermón esta mañana, precisamente por el tiempo.
Pero si ustedes ponen atención en una de las partes que leí, dice el verso 11, claro, cuando entraron a la casa vieron al niño con María su madre y postrado le adoraron. ¿Qué hicieron? Le adoraron. Este es un versículo que los testigos de Jehová no quieren citar o usan una explicación tramposa para decir que verdaderamente lo que los magos y otras personas que reconocen en Cristo su divinidad, lo que era solo era rendirle un homenaje. La palabra en el griego, ¿cierto?, nos da la idea de que se postran como si estuviesen frente a un rey, a un monarca, a un poderoso. Hermanos, Cristo siendo un niño recién nacido recibe la adoración de los magos del Oriente. Todos ellos se postran delante del niño como lo harían, ciertamente dije, como a un monarca. Los magos, hermanos, no solo visitan al niño Jesús, sino que se postran delante de él y lo adoran. Mateo quiere mostrar, hermanos, desde el inicio que Cristo es digno de una honra que sobrepasa, aparece como Rey, como Salvador y como el Señor divino. Lo que quiero mostrar, hermanos, en estos versículos, tomando los evangelistas, que el texto del Nuevo Testamento reconoce a Cristo como Dios. Lo reconoce como Dios. Citando a Juan, el capítulo 20, del 26 al 28, cuando Cristo resucita, dice, 8 días después, sus discípulos estaban dentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Tomás se había apartado del grupo. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. En el momento de mayor crisis de esos hombres, lo que Cristo trae ante ellos no es un reproche, no es una llamada de atención. Se para en medio de ellos, que estaban timoratos, asustados, escondidos, y les dice paz a ustedes. Luego al incrédulo, a Tomás, le dice, tú eres el que tenía dudas sobre mí. Acércate, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Dice el relato, ¿cierto?, que hace Juan, que el discípulo incrédulo mete su dedo en el costado herido de Cristo y prorrumpe en un grito ensordecedor y dice, Señor mío y Dios mío, lo cual pone en evidencia, sin lugar a dudas también, que estamos frente a otro reconocimiento de la deidad de Cristo. Pero este Cristo esplendoroso, este Cristo transparente, este Cristo bello, había de generar enemigos entre ese pueblo. La predicación de Cristo generó mucha incomodidad en el status quo de la sociedad judía de ese entonces. Muchos de quienes eran los referentes religiosos y políticos se sintieron aludidos con el predicamento de Cristo, se sintieron confrontados con las duras palabras que salían de la boca de Jesús. Acusó a los religiosos de su época de poner cargas en los hombros de un pueblo modesto, de un pueblo sencillo. Los encaró por su falsa religiosidad y denunció a aquellos corazones que por fuera se veían límpidos, transparentes, pero que por dentro solo eran podredumbre y falsedad. Eso ocurre, créanme. Nos enfrentó Cristo con carácter, exponiendo sus vidas vacías y carentes de piedad. Hermanos, en ese entonces la religión era un obstáculo para que los pobres de esa nación conocieran al Dios verdadero. Cristo con su predicación incomodó al poder, lo enfrentó y sobre todo los acusó de ser hipócritas. Ante todo esto es evidente que muchos de ellos querían hacerlo desaparecer. Mateo nos relata que después de haber obrado un milagro, ¿cierto?, haber sanado a un hombre, los fariseos comienzan a pensar en deshacerse de él. Mateo 12:14 dice, pero saliendo los fariseos tomaron consejo contra él
de cómo destruirlo. Cualquiera que diga la verdad, en cualquier contexto de su vida, se va a enfrentar al deseo destructor de aquellos que no aman la verdad y solo se solazan en la mentira. Aunque la idea de acabar con la vida de Cristo se observa desde el momento mismo de su nacimiento, Herodes quería matarlo. Fue en su edad adulta y en razón de las denuncias que hacía que deciden asesinarlo. Hermanos, Jesús era incómodo, no se ajustaba a los moldes religiosos de su tiempo. Su denuncia al poder había quitado, ¿cierto? Había enfrentado tanto a religiosos como a gobernantes. Hizo tambalear su asidero, expuso su supuesto prestigio. Marcos da cuenta de lo mismo. Lo que nos dice Mateo lo dice Marcos de otra manera, colocando o aportando otra información. En el capítulo 3, verso 5, dice: los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos. Mire qué cosa. Fariseos y herodianos se odiaban. Y dice el texto: y tomaron consejo contra él cómo destruirlos. Jesús se apartó con sus discípulos al mar y le siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y de Judea. Se hizo indeseable, que querían asesinarlo. La ambición de un hombre unida a la odiosidad de los religiosos halló la conexión precisa para darle curso a la idea de asesinar a Jesús. Miren lo que nos aporta Lucas al respecto. Este es un segundo temático, si se fijan. Lucas 22, del 2 al 6, dice, 2 al 6. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarle, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. 4. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarles a Cristo. Dice el verso 5, estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Ahí estaba el traidor. Ahí estaba el traidor. Por una suma pobre de dinero, que en el Antiguo Testamento era el valor de un esclavo, para que se hagan una idea. Judas aparece más, dijo un escritor bíblico, como una figura trágica que como un hombre fríamente malvado. Fríamente malvado. Sus decisiones, dice él, muestran egoísmo, tensión interior y una profunda incapacidad para resolver sus conflictos frente a Jesús y su autoridad. Recuerden que Judas era ladrón. Sus motivaciones pudieron mezclar interés material y desilusión al no ver a Jesús, que el Mesías que él esperaba, su frustración. Por eso, si no luchamos contra nuestra frustración, puede llevarnos también al despeñadero. Por eso, aunque estuvo cerca del Maestro y vio su poder, terminó actuando con una contradicción que revela una crisis profunda en su interior. Y eso nos permite observar desde ya al Cristo humillado. La traición se materializó. Quienes estaban tramando la muerte de Cristo encontraron en el corazón corrompido de Judas el aliado perfecto. Lucas nos relata lo siguiente en el capítulo 22, verso 47, y escribe: mientras él aún hablaba en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Mientras él aún hablaba, he aquí vino una multitud, o entre la multitud venía uno que se llamaba Judas, uno de los 12. Venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso. Su hipocresía. Jesús fue aprendido como un delincuente. No hubo consideración alguna. Lo detienen como si fuera el más peligroso de los malhechores. El que solo había prodigado bien recibía ahora la humillación y el desprecio.
El arresto abre la puerta para el relato del juicio al que fue sometido Jesús. Un juicio defectuoso, infame, que en el fondo fue ilegal en todas sus formas. Nos sorprendió el momento que él oraba a su padre. Fue ese momento cuando fue entregado por Judas, cuando dijo: Padre, si quieres aparta esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Jesús estaba entregando su corazón a su Padre. Para muchos escritores, historiadores, dicen que la detención de Cristo en el huerto es uno de los momentos más solemnes de los evangelios, porque allí se ve con claridad que Jesús no fue arrastrado hasta la cruz como una víctima impotente. Ojo esto, Cristo se entregó voluntariamente. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro sacó la espada y le voló la oreja a un guardia del templo? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Guarda tu espada, porque si yo quisiera, le pediría a mi Padre una legión de ángeles. Aunque Judas, hermanos, llegó con soldados, antorchas y armas, el verdadero centro del relato no es el poder de los hombres, sino la obediencia del Hijo de Dios. Él había aceptado su destino. Él dijo: Padre, me someto a tu voluntad. Estaba plenamente consciente de los sacrificios que vendrían y de los sufrimientos que esto acarrearía. Los evangelios nos van relatando que después de la detención en el huerto, Jesús fue llevado primero ante las autoridades religiosas. Los evangelios lo señalan que lo condujeron ante el sumo sacerdote. Juan nos dice que primero ante Anás y luego Caifás. No eran dos sumos sacerdotes, sino que uno tenía el título honorario. El otro era el sumo sacerdote oficial. Hermanos, allí comenzaron los interrogatorios. Se buscaron testigos contra él. Se intentó levantar una acusación formal. En ese mismo contexto ocurre también lo que podríamos decir es el colmo de los males. Pedro, el más ardoroso de sus seguidores, el que se perfilaba como el más fiel, aquel que dijo que daría su vida por él, lo niega de forma infame. El mismo que había desenvainado la espada en el huerto y que estaba dispuesto a enfrentarse a esa muchedumbre de enemigos, pero ahora caía rendido por la pregunta de una mujer: ¿eres tú uno de ellos? No, no lo conozco. Vivimos con él, no, si no lo conozco. No lo conozco. ¿Cuántas veces le dijo al Señor: voy a dar mi vida por ti? Yo voy a poner mi vida por ti. Cuando nosotros vemos a Cristo en el pretorio romano y tomamos la referencia que nos hace Marcos, el perfil histórico que nos da Marcos, dice que Cristo frente a las autoridades aparece con una mezcla muy fuerte de mansedumbre, de dignidad y sobre todo autoridad. El relato principal está en Marcos 14, del 53 al 65, si usted lo lee en su casa. Jesús en ninguno de los casos se muestra desesperado. No hay derrota en él. Está sereno, está firme y es consciente de quién es. En el relato que hace Marcos, Jesús se remitió ante las autoridades, se le interroga, recibe acusaciones de diversa índole. Él está ahí con un solemne silencio. No se defiende, no responde a las falsas acusaciones. Hermanos, el propio gobernador romano intenta persuadirlo a que se defienda. Desfilan ante él una docena de testigos falsos, tergiversan su mensaje, distorsionan sus palabras. Se le combina a decir: si él es el Cristo verdaderamente. Es lo que le pregunta un sacerdote: ¿eres tú el Hijo del bendito? ¿Qué dice Jesús? Tú lo has dicho. ¿Qué dijo el sacerdote? ¿Y qué hizo el sacerdote? Se rasgó las vestiduras. ¿Por qué se rasgó las vestiduras? Porque estaba frente a una blasfemia. Ojo, no era blasfemia lo que dijo el Señor, no. Para ellos constituyó una blasfemia. ¿Por qué?
Porque Cristo estaba diciendo claramente que Él era, que era, y al ser el Hijo de Dios, consecuentemente era Dios. Tú lo has dicho. Y se rajaron las vestiduras. Había calumnias. Hermanos, desencadenó una violencia contra Él. Pero lo más terrible, que uno de los suyos, el más impetuoso, el que juró amarlo y servirlo, lo niega con tanta deshonra. No lo conozco, fueron las frases de Pedro cuando fue identificado como uno de los 12. Siempre recuerdo esto y siempre se los predico. Por el que me tiene que estar sufriendo el computador y no se me cae. Dice que cuando Jesús sale del pretorio, Lucas no lo explica como lo estoy diciendo yo, pero tomo todo lo que nos dice como para un pequeño relato. Cuando Cristo sale del pretorio, eso lo dice Lucas, sí, al encontrarse con Pedro, solo dice Lucas, y Pedro lloró. Válgame. ¿Por qué lloró Pedro? Niña, ¿qué pasó? ¿Qué impacto causó al ver a su maestro malherido, golpeado, escupido, calzando una corona de espinas, probablemente la capa de un romano que le pusieron para hacerlo rey? Alguien una vez dijo que los ojos de Cristo solo expresaron dulzura y perdón. Cuando Pedro miró a Cristo, Cristo no le devolvió una mirada de reproche. Están las palabras tácitas o implícitas, digamos, que quizás llegaron al corazón de este Pedro impetuoso. Pedro, aquí estoy. No te he dejado de amar un solo segundo, aun cuando me has negado. Bendito el Señor. Hermanos, eso es Cristo. Capaz de acompañarnos en nuestras miserias, en nuestras contradicciones. El que nos sostiene en nuestros quebrantos, el Cristo, que nos asiste y nos aguarda. Estamos al Cristo torturado, dice en Mateo 27, 27 al 30. Entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron toda la compañía alrededor de él. Obvio, toda la compañía. Después de desnudarle, lo que ya era oprobioso para un judío, le echaron encima un manto de escarlata. Probablemente se lo sacaron a uno de ellos mismos. Pásame tu cama, porque eran de ese color que usaban los pretorianos, todos los soldados romanos. Estamos hablando de hombres habituados a la guerra, hombres habituados al combate, a la lucha, a la violencia. Y le calzan la capa después de haberlo golpeado. Y misericordiamente, con el famoso e inolvidable flagrum, el chicote romano, ¿cierto? En cuyas puntas tenía hueso o vidrios o metal. La escena mejor lograda de eso, aunque un poquito exagerada, es de la película de Mel Gibson, ¿cierto? Pero más o menos era así. La espalda, ni siquiera la espalda, porque el chicote, digamos, el látigo, podía llegar hasta los hombros, hasta el pecho. Y que es muy buena la parte de la película. Digo buena en términos dramáticos porque representa un poco la verdad histórica. Cuando el soldado dejaba caer el latigazo, tenía que hacer fuerza para sacarlo de la espalda. Porque evidentemente los metales o huesos que tenía en la punta quedaban cierto metidos en la piel. Y después de eso le ponen un manto escarlata. Le entretejen una corona, dice el verso 29, Mateo. Se la pusieron sobre la cabeza. Tomaron una caña que había por ahí y se la dieron como cetro.
y comienzan a reírse y a burlarse del Eterno. Se arrodillan delante de él y comienzan a reírse con sorna malicia y le dicen: ¡Ah, viva el rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaron la caña que le habían pasado para hacerlo parecer un rey y comenzaron a golpearle la cabeza. Escuchaba a un especialista decir que los soldados romanos eran brutales y sanguinarios, pero con Cristo doblaron sus esfuerzos para ser aún más brutales. Recuerden que el pretorio era la residencia del gobernador. Una compañía, mencioné antes, eran aproximadamente 600 hombres, aunque algunos de ellos estaban de turno, digamos, no estaban los 600 ahí. Hermanos, el escenario no era simplemente un acto de crueldad aislado, como pudiéramos decir. Toda la escena se constituye en una burla vergonzosa, un juego cruel. Los soldados romanos, tras recibir a un prisionero que ya había sido azotado brutalmente, deciden prolongar el sufrimiento de Cristo. O sea, no fue suficiente que hayan, hermanos, roto su espalda a latigazos, siguen riéndose de él. Es decir, llevar el sufrimiento de Cristo a niveles mucho mayores. Lo desnudan, le echan ese manto escarlata encima, trenza la corona de espinas, la colocan sobre su cabeza. No es que la sobrepongan, la pusieron sobre su cabeza. Cada elemento constituía una parodia deliberada de los atributos reales de Cristo. El manto escarlata probablemente, cierto, era una capa desteñida de algún oficial romano. Es probable que los soldados romanos en Cristo vieran el odio que le tenían a los judíos. Por eso es que convierten a Cristo en el blanco de sus burlas, para referirse a él como rey. Espinas, latigazos, una caña, las burlas, los escupitajos. Se arrodillan delante de él. ¡Viva el rey de los judíos! Esa falsa reverencia, intensificando la humillación. Y dice la palabra que Jesús no abrió su boca. No abrió su boca. Se cumplía lo que había dicho Isaías 50, versos 6 y 2, escrito 700 años atrás. Hermanos, más allá de la crueldad histórica, los soldados, sin saberlo, ejecutaban lo que algunos han llamado el drama de la redención. Él llevó una corona de espinas para que nosotros pudiésemos llevar la corona de la gloria cuando Él venga por nosotros. Aunque era una burla, hacerlo ver como rey, no sabían ellos que verdaderamente se estaban arrodillando frente al Rey Eterno. Y pasamos al siguiente cuadro de esta narración: el Cristo asesinado. Lucas lo relata de esta manera, Lucas 23, 24, 25. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que habían echado suerte, ¿cierto?, en la cárcel por sedición. ¿Se acuerdan quién era Barrabás? Y le entregó a Jesús. La infamia sin parangón del timorato gobernador le coloqué. Él sabía que estaba frente a un hombre inocente. Pilato sabía en su fuero más interno que Jesús era víctima de una acusación burda, pero ante todo era un político. Y si eso implicaba matar a un inocente para mantener contento al pueblo, ese era el precio que había que pagar. En los evangelios, hermanos, Pilato aparece como un gobernador pragmático, inseguro y políticamente calculador. No había bondad en él, no había bondad. Interroga a Jesús, le pregunta: ¿eres el rey de los judíos de verdad? Él dice claramente: no tengo ninguna causa por la cual matar a este hombre. Lucas lo deja claro en el relato que nos hace. Pilatos dice: no hay culpa en él. Por eso que los judíos hipócritamente tienen que decir: qué hipócritas los judíos. Tienen que decir: él se hace rey. Y no tenemos otro rey que César. Nunca, eso es una mentira. Ellos odiaban al César, al romano. O
estadio, me parece que era, ahí movemos. No tenemos otro Dios, otro rey, es que mátalo. De la misma forma, Juan 19, del 16 al 18, toma el relato de Lucas y dice, y con esto entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Pilatos. Tomaron pues a Jesús y él salió llevando la cruz hacia el lugar que se llamaba de la calavera y en el hebreo Gólgota. Allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Y Jesús estaba en medio. Más o menos como 1 kilómetro entre un punto y otro. Cristo probablemente no tuvo que llevar la cruz entera. No, solamente llevaba el travesaño, no la cruz. Yo sé que ustedes han escuchado esto 1.000.000 de veces, pero tengo que recordárselos nuevamente. La crucifixión era un método de ejecución que consistía en fijar a una persona a una cruz mediante clavos o ataduras. Un clavo romano, como los que se encontraron en Israel arqueológicamente, tienen 18 centímetros de largo. 18 centímetros de largo. Es un clavo que se los calzaban aquí y en los talones. Fueron encontrados en Jerusalén, en sitios arqueológicos. La cruz era un poste vertical con una viga transversal, generalmente colocada cerca de la parte superior, con una altura poco mayor que un hombre, probablemente no sean tan altas como las películas nos las muestran. Estos clavos de 18 centímetros que le menciono se clavaban no en las palmas, como algunos intentan hacernos creer, sino en la muñeca. Los soldados romanos eran muchos de ellos expertos para saber dónde calzar el clavo sin atravesar un hueso. No porque tuviesen cuidado de los huesos, sino porque era más fácil martillar. El condenado, una vez que era clavado a la cruz, se elevaba y se insertaba en un hoyo profundo, provocando que todo el peso recayera de repente sobre los clavos. Eso generaba un intenso dolor. Las articulaciones y los huesos que topaban con los clavos producían dolor. Las víctimas no solían morir en 2 o 3 días, estaban ahí expuestos. Llegaban los cuervos y antes que muriera le comían los ojos. Imagínense ustedes, voy terminando. La muerte generalmente se producía por asfixia. El cuerpo colgaba de manera que el diafragma se oprimía gravemente, obligando a la víctima a empujarse hacia arriba con los pies, que también estaban clavados con un clavo. Entonces, finalmente, al no poder mantenerse en los pies, para poder respirar, el agotamiento y el dolor intenso, la atrofia que provocaban los elementos que clavaban, les impedían realizar este movimiento. Finalmente, la muerte era por falta de oxígeno. Para acelerar el proceso, los romanos tienen una práctica, disculpe que se la recuerde, para que recordemos también la brutalidad romana. Tomaban un vaso y le quebraban las piernas a los condenados. ¿Cuál era el objeto de esa medida? Para que no descansaran más sobre sus pies, cayeran sobre el peso de su diafragma y murieran más rápido, asfixiados. Hermanos, es una muerte lenta, diseñada específica y especialmente para prolongar el sufrimiento y la vergüenza. Las descripciones históricas hablan de una combinación de agotamiento físico extremo que compromete la circulación, produce una falla orgánica, asfixia al condenado. Por eso es que tomaban un palo, un parrón, un mazo y le quebraban las piernas como una muestra de solidaridad con el condenado. Volvemos a Marcos, al capítulo 15, verso 33, y nos cuenta, cuando llegó la hora sexta, ¿qué hora es la hora sexta? 3 de la tarde, descendió una oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. De las 3 hasta las 9. Y en la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, ojo el término que dice Marco acá, exclamó a gran voz y dio un grito diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido del arameo es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo en la cruz.
Siempre les he predicado que el cielo se cerró para Cristo. Alguien dijo o escribió que la mirada de Dios Padre se volvió y no miró a su hijo morir, lo dejó morir, lo dejó morir. Hermanos, Dios dejó morir a Cristo. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos compartiendo la palabra de Dios. No había forma. Al oírle a alguno de estos, los que allí estaban, decían, se está llamando Elías. Corrió uno y empapó una esponja en vinagre que tenía efectos narcóticos, ¿cierto? O anestésicos. Puso una caña y se lo dio a beber. Quería mantenerlo quizás despierto o medio adormilado. Y decían, veamos si viene Elías a rescatarlo. Pero Jesús dando un fuerte grito. ¿Cómo fue el grito de Cristo? El grito de Cristo fuerte. Él grita de dolor y muere. Inmediatamente dice 4 ángeles, el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo, estamos hablando de... Todo eso tiene una connotación simbólica hermosa. Oh, bendito el Señor. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eloi, lama sabactani. ¿Murió Cristo? Murió porque para algunos sufrió un síncope cardíaco que hizo que su corazón se detuviera por un momento y sufrió un desmayo por el cual él llevaba ante la tumba. Y la tumba, cuando ya estaba la losa fría, él despertó. Sí, bueno, es una teoría acerca de la resurrección. Ridícula. Hermanos, fue tan brutal, fue tan brutal la muerte de Cristo. Toma Juan, en el capítulo 19, verso 32. Dice, luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero, después al otro, que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Estaba muerto. Pero uno de los soldados, de malo, no sé, tomó su lanza y lo atravesó por el costado. Y dice el relato de Juan que al instante salió sangre y agua. Ha visto una explicación médica, pero no vamos a profundizar sobre eso. Los discípulos debieron sentir, hermanos, un dolor desgarrador al saber que Jesús había muerto. No era solo la pérdida de un maestro amado, sino la caída repentina de todo aquello en lo que ellos habían puesto su corazón, su tiempo, su esperanza. Lo más probable es que hayan experimentado un miedo profundo, porque si agarraron a Cristo para matarlo, lo más probable es que los buscasen a ellos. Por lo tanto, estaban todos escondidos, vulnerables, tensos, con estrés. Había culpa, había vergüenza. Pedro encima lo había negado. Todos habían arrancado, hermano. Además, esa tristeza estaba mezclada con confusión. Oye, si él nos dijo que iba a vivir siempre. Todo posible, no entendían todavía cómo la muerte de Cristo encajaba en el plan de Dios. Por un momento pareció todo terminado, como si la luz de un escenario se hubiese apagado y la esperanza hubiese sido sepultada con Cristo. No sabemos con certeza qué ocurrió en ese intertanto entre el Cristo muerto el día sábado. No sabemos. Los relatos bíblicos no nos dan mucha información al respecto. Pero saltamos a la esperanza del Cristo resucitado. No existe ningún otro hecho que dé cuenta de tan formidable acontecimiento. Todos los grandes hombres de la historia tienen su tumba identificada, por la mayoría. Muchos musulmanes todavía peregrinan al lugar donde yacen los restos de su líder religioso, de Mahoma. La tumba vacía que describen los evangelios es una prueba no solo religiosa, sino también histórica. Los 4 evangelios concuerdan
en detalles más, detalles menos, que la tumba donde fue puesto Cristo hasta hoy no tiene morador, porque se levantó entre los muertos. Leemos a Juan capítulo 20, verso 1, 2, y dice: el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada. Entonces corrió y fue a buscar a Simón Pedro y a otros discípulos a quien amaba Jesús, y les dijo: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Han sacado. ¿Te acuerdas que una de las teorías es que el cuerpo de Cristo fue robado? Hermanos, muchos niegan la resurrección de Cristo. El día de hoy, escuchando al pastor Stephen David, escúchenlo, muy bueno en YouTube, muy bueno. 25 minutos dura su enseñanza. Él dice, lo escuchaba anoche y lo tomé. Dice: la resurrección transformó a cobardes en guerreros. O sea, si esto hubiese sido mentira, ¿no había gente dispuesta a dar su vida por ello? Recuerden que Pablo dice que ¿cuántos vieron a Cristo resucitado? 500. 500 personas vieron a Cristo resucitado, dice Pablo en 2 Corintios. O en primera. Dice Stephen David: la resurrección transformó a cobardes en guerreros. Tras la muerte de Jesús, los discípulos estaban escondidos, temerosos y avergonzados. Pero cuando vieron a Cristo vivo, todo cambió. Nadie da su vida por una mentira o una imitación. Los discípulos vieron al genuino Mesías y a causa de esta certeza enfrentaron males terribles. En el estudio bíblico de hace unos jueves atrás, le mostraba una pintura del pintor francés, no recuerdo su nombre, ¿cierto? Cuando estaban los cristianos en el circo romano, dispuestos a ser devorados por los leones, todos de rodillas orando y un fuerte pastor o obispo clamando al Señor. Eso se lo pierde, hermano, que no se conecta a los estudios de usted. Oh, sí. Esta verdad hizo que Mateo fuera asesinado a espada, Marco arrastrado por las calles, Lucas fuera ahorcado y Pedro crucificado de cabezas. Y de Tomás dice que fue lanzado hasta la muerte. Todos ellos estaban dispuestos a dar su vida, hermanos, por una verdad. Hermanos, la resurrección no es solo un dato histórico, es el tema central de nuestra fe. Nuestro evangelio es la resurrección de Cristo. Nuestra doctrina es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la que transforma nuestra esperanza. Porque lo que Cristo vivió, lo viviremos nosotros también. Cuando muramos, nos levantaremos nuestra tumba si permanecemos fieles al Señor. Porque así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. La resurrección nos llena de consuelo, nos llena de fe, nos llena de esperanza. Quienes vieron a Cristo resucitado transformaron sus vidas y sus propósitos. Por eso que la resurrección llegó a ser el centro del testimonio cristiano. Recuerden, si alguno de nosotros niega la resurrección, no es cristiano. Es la base de nuestra fe. Es la columna que sostiene el cristianismo. Es la verdad esencial que nos distingue de otras religiones. La resurrección de Cristo es el triunfo del Señor sobre la muerte. Y nuestra garantía de que asimismo como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Póngase